Hola. Uy, coño, qué fuerte suena esto. Bueno, hola, soy Mía Salazar y os voy a presentar Accesibilidad Web, Guía de Supervivencia para Nubis. Y antes de nada me voy a presentar, soy Mía Salazar, soy frontend developer desde hace unos 7 añitos y también soy mentora en Step Forward, y aquí viene una cuña publicitaria. En Step Forward, de forma gratuita, mentorizamos a mujeres que quieren dar sus primeros pasos en el mundo de la tecnología o a aquellas que no saben cómo dar sus siguientes pasos. Entonces, en ese maravilloso código QR podéis rellenar un formulario para ser mentoras, que nos vendría muy bien tener más mentoras, o ser mentorizadas. Y una vez que hemos terminado esta pausa publicitaria, vamos a empezar la charla. Y la charla empieza el 28 de septiembre de 2025, que casualmente es mañana, y se espera unas temperaturas de entre unos 12 y unos 28 grados y lluvia abundante. Y también que empiece un apocalipsis zombie. Entonces, bueno, creo que todas las personas aquí hemos oído hablar de los apocalipsis zombie, lo típico, alguien con mala pinta que le gusta comer cerebros y tal. Y claro, pues no tiene muy buena pinta para el tema de la humanidad. Sin embargo, contamos con grandes científicos en España. Y resulta que cuando aparece este virus Z, pues que por cierto nace en Cáceres, quizás soy yo el paciente cero, pues cuando aparece este virus zombie, pues nuestros científicos se ponen a crear una cura y dicen, bueno, como no puedo con el enemigo, voy a unirme a él, voy a hacer que no sientan un deseo irrefrenable por cerebros, sino por las alitas de pollo picante. Fantástico. Y esta cura se lanza por el aire y pues llegaría a todo el mundo y tal y tal. Y cuando están a puntito de lanzar esta cura, pues estos fantásticos científicos llegan un montón de zombies y bueno, pues tienen que salir cagando hostias. Y es en este momento en el que aparecen nuestros héroes, que son Teresa, Marisa y Víctor, que se enteran de que esta maravillosa cura existe y dicen, vámonos para allá y vamos a lanzarla. Y consiguen infiltrarse en el centro de investigación y se encuentran esto. Y claro, son grandes científicos, pero eso de diseño gráfico, accesibilidad y tal, pues igual andan un poco cortitos. Y es en este momento en el que os voy a hablar sobre tipos de discapacidad. Y tenemos 4 tipos de discapacidad. Están las sensoriales, que están relacionadas con los sentidos, como la vista o el oído, por ejemplo, una persona ciega o sorda. Luego las físicas o motoras, que impiden a una persona realizar ciertos movimientos, como por ejemplo alguien que va en silla de ruedas o una persona que se ha roto el brazo. Las intelectuales, relacionadas con la inteligencia, por ejemplo, una persona con síndrome de Down. Y por último, las psíquicas, que son aquellas que afectan el comportamiento de una persona. Por ejemplo, una persona que sufre de una depresión severa. Pero también las podemos dividir en 3 tipos: permanentes, temporales y situacionales. Las permanentes son aquellas que no se van. Por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad visual para siempre. Luego las temporales son aquellas que con el paso del tiempo, los días, los meses, el tiempo que sea, sí que desaparecen. Por ejemplo, una persona que se ha roto el brazo, entonces no puede usarlo y una vez que sana, pues ya lo puede utilizar. Y las situacionales están relacionadas con un contexto en concreto. Por ejemplo, yo estoy en un ambiente con mucha luz y entonces no puedo ver bien la pantalla, o estoy en una situación de mucho estrés y entonces no proceso bien la información o me cuesta tomar decisiones. Y aquí quizás pensáis, bueno, ¿y qué tiene que ver con nuestra historia? Pues es que Teresa, que es la que ha conseguido llegar hasta el ordenador, es disléxica, es daltónica y además ha perdido sus gafas y está ciega. O sea, tiene muchísima miopía y tiene vista cansada porque es programadora. Con lo cual, claro, se encuentra esta pantalla, que no es nada accesible y no es nada buena para su circunstancia, con lo cual no puede salvar el mundo, así que preparaos para un apocalipsis zombie en el que vamos a morir todos. Pero, ¿y si pudiéramos viajar atrás en el tiempo, al 27 de septiembre de 2025, que casualmente es hoy, y pudiéramos enseñarle un par de cosas a nuestros maravillosos científicos para que cuando hiciesen esta maravillosa pantalla, pues tuviese un poquito más de sentido? Entonces vamos a comenzar por el aspecto, porque esto es, aparte de que es feo de cojones, no es nada accesible porque la combinación de colores que hemos escogido, que es este rojo con este azul, no tiene suficiente ratio de contraste, que es el circulito que veis en el medio. Entonces, como no son lo suficientemente diferentes entre sí, no se ven bien. Con lo cual, vamos a cambiar la paleta de colores. Primero vamos a escoger este azul con este blanco, que como podemos ver tiene un ratio de contraste mucho mayor, y este amarillo con este negro, también contraste mucho mayor. Vale, esto ya va teniendo un aspecto mucho mejor. Sin embargo, si os fijáis, las letras están como manuscritas, son como así muy decoradas. Y claro, esto no es accesible en general y en particular para las personas con dislexia. Y por otro lado, si os fijáis en Salvar el Mundo, las letras están como inclinaditas, son cursivas. Pues las letras cursivas tampoco son accesibles para personas en general y en particular para personas con dislexia. Así que
Vamos a poner una tipografía más bonita, más limpia, con más espaciado, que se entienda mejor. Y ahora, pues Teresa pulsa en el botón de salvar el mundo y se encuentra con que tiene que escoger de qué quiere salvar el mundo, el nivel de potencia y un botoncito. Así que escoge que quiere salvar el mundo de los zombies y se lía ahí a dar a tope al botoncito, pero no sucede nada. Así que vamos a hacer un poquito de zoom. Y es que resulta que debajo del nivel de potencia, sigue estando pequeño, lo sé, hay un textito que pone el nivel de potencia es demasiado bajo para salvar el mundo. Y claro, Teresa no tiene sus gafas. Y por otro lado, está en una situación de mucho estrés, o sea, está intentando que no llegue un zombie y la mate y no pueda salvar el mundo, así que tampoco está 100% en lo que está haciendo, con lo cual nunca se va a fijar en que existe este textito. Así que lo vamos a hacer más grandote. Pero por otro lado, también os he estado diciendo que es daltónica. Las personas con daltonismo son aquellas que tienen como incapacidad para ver ciertos colores. Dependiendo del tipo de daltonismo, puede que vea la pantalla así, así, así o así. Y de hecho, nuestra querida Teresa ve la pantalla de esta manera. Así que, si os fijáis, no hay ningún indicador, salvo el color, que nos diga que ese texto es un texto de error. Y es que si nos comunicamos con la gente exclusivamente con la luz, con el color, hay mucha gente que se nos va a perder. Y más teniendo en cuenta que Teresa no tiene ahora mismo la cabeza en su sitio. Entonces, vamos a hacérselo más explícito. Yo he puesto un iconito aquí, en plan para que ella entienda que esto es un error. Y ahora ella dice, joder, claro, no escogí un nivel de potencia. Lo escoge y cuando está a puntito de pulsar el botón y salvar al mundo, llega un zombie y empieza a atacarla. Y claro, está ahí enzarzada en esa batalla, no consigue quitarse a este señor de encima y es en este momento en el que aparece Víctor. Que Víctor, tengo dos cosas que contaros de él. La primera cosa es que como ha tardado mucho en llegar hasta el ordenador se ha reiniciado y va a tener que empezar desde cero. Y segundo, Víctor en un anterior ataque zombie se partió las dos manos, tiene todos los dedos rotos, así que no puede utilizar ni un trackpad ni un ratón. Y aquí quizás pensáis, bueno, entonces ¿cómo puede esta persona interactuar con un ordenador? Pues para ello existe la navegación por teclado, que básicamente lo que permite es a una persona, simplemente pulsando una serie de teclas, ir interactuando con ese ordenador. Y esto no solamente es útil para personas que tienen ciertas discapacidades motoras, sino que también es útil para... se me olvida. Para los productos de apoyo, que también beben mucho de esa navegación por teclado. ¿Cómo funciona la navegación por teclado? Pues básicamente, si tú pulsando Tab te puedes mover hacia adelante entre los elementos, con Tab más Shift te puedes mover hacia atrás y con Enter puedes activar links y botones. Y os traigo una demito. Entonces, en la demito se ve que hay un cuadradito alrededor de Cast and Crew y conforme vamos pulsando Tab se va moviendo este cuadradito hacia adelante. Este cuadradito lo que nos indica es qué elemento tiene el foco, es decir, con qué elemento estamos interactuando. Conforme vamos pulsando Tab nos vamos moviendo hacia adelante, con Tab más Shift nos vamos moviendo hacia atrás y con Enter activamos este elemento. Como este elemento era un link, pues hemos ido a la siguiente página. Entonces, guay, se puede utilizar la navegación por teclado para interactuar cuando no podemos utilizar ratón, trackpad y estas cosas. Pero claro, para que una página web sea navegable por teclado hay que tener una serie de cositas en cuenta. Pero de momento vamos a volver con Víctor, que está en esta pantalla y lo primero que hace es pulsar ese tab para empezar a interactuar con este ordenador y no sucede nada. Así que vámonos al HTML. Y es que si os fijáis, el botón, que es el que tiene que recibir el foco, es un div con un on-click. Genial. Pero ¿qué pasa? Que los divs no pueden recibir el foco, no son elementos interactivos, porque los elementos que van a permitir esa interacción con el teclado son los, nunca mejor dicho, elementos interactivos, que son los links, los botones y los elementos de formulario, pues como los inputs, los tesareas, los CL, todos estos elementos. Así que vamos a solucionar este problema, vamos a hacer que sea un botón. Así que, fantástico, Víctor se vuelve aquí, pulsa Tab y sigue sin suceder nada. Así que vamos a revisar otra vez el código. Y es que resulta que en nuestro CSS hemos puesto que no exista ninguna online. Esto sucede a veces cuando dice el departamento de diseño, ay, es que no me gusta que cuando los elementos reciban el foco, pues aparezca un cuadradito muy feo alrededor y nos los cargamos. Pero ¿qué pasa? Que si eliminamos estos indicadores, la persona que esté navegando por teclado no va a saber dónde está y se va a sentir muy confusa. Así que nunca debemos eliminar estos indicadores. ¿Que no nos gusta el aspecto que tiene? Que, por cierto, vienen determinados según el navegador. Pues podemos cambiarle el estilo, el color, la forma, siempre y cuando sean lo suficientemente grandes y el contraste de colores, como ya hemos aprendido, pues que sea el suficiente. Así que
ahora ya recibe el foco, pulsa Enter y cuando está en esta pantalla y hace el primer tab, el primer elemento que recibe el foco es el último. ¡Ja! Vamos a mirar el código. Y es que resulta que en el código el primer elemento que vemos es un botón, luego tenemos el nivel de potencia y por último tenemos de qué tenemos que salvar al mundo de los zombies. Y aquí, para explicaros qué es lo que está sucediendo, os voy a hablar del tab order. El tab order es en qué orden van a recibir el foco los elementos. El tab order va a estar directamente relacionado con cómo escribamos nuestro HTML. Con lo cual, este trozo de código que vemos en pantalla, el primer elemento que va a recibir el foco es home, el segundo es lista de zombies y el tercero es ciudades infectadas. Así que sí, es muy importante que escribamos nuestro HTML de una forma que tenga sentido. Porque si tenemos un HTML de una forma y luego le modificamos el orden con CSS, la persona que esté navegando por teclado puede ver los elementos en un orden y estos puede que reciban el foco en uno distinto. Y esto es confuso para alguien que está navegando por teclado. Así que deberíamos ordenar este código, pero también hay otro elemento que nos está dificultando en la navegación por teclado y son los tab index. Y para esto os voy a explicar 3 ejemplos. Yo tengo una A. Las A, como hemos visto, son interactivas. Pero yo me he dado cuenta de que el hecho de que reciba el foco este elemento no es accesible, es confuso para la navegación por teclado. Quiero que este elemento no reciba el foco. Pues yo le puedo poner un tab index con un valor negativo. Así, aunque sea un elemento interactivo, nunca va a recibir el foco. Caso número 2. Tengo una P. La P no es interactiva. Nunca va a recibir el foco. Pero, porque patatas, yo quiero que reciba el foco. Pues le puedo poner un tab index con un valor mayor, con un valor de 0. Y diréis, ¿en qué orden recibe el foco? Pues si tiene 3 elementos interactivos y este es el cuarto, será el cuarto elemento en recibir el foco. Por último, queremos que un elemento reciba el foco en una posición en concreta. Bueno, pues tenemos tab index con un valor mayor que 0. Si le pongo 1, será el primer elemento, si le pongo 2, será el segundo, etc. Sin embargo, la utilización de tab index se considera que es una mala práctica, porque si tú quieres cambiar el orden de los elementos, cambia el orden del HTML. Si quieres que un elemento reciba el foco, haz que sea interactivo. Y si no quieres que reciba el foco, no lo hagas interactivo. Así que reorganizamos nuestro HTML. Esto ya tiene mucho más sentido. Víctor hace el primer foco de que quiere salvar el mundo, escoge de los zombies, escoge el nivel de potencia y cuando está ahí a puntito de pulsar el botón, aparece otro zombie. Y empieza a pelearse con Víctor y claro, Víctor se centra en no morir y esas cositas. Y no consigue quitarse al zombie de encima. Y entonces llega nuestra última heroína, Marisa. Que nuestra gran Marisa, pues, tiene 2 circunstancias. La primera, le ha pasado igual que a Víctor. Como ha tardado mucho, el programa se ha reiniciado y va a tener que empezar desde 0. Si queréis, otro día hablamos del hecho de que le pongamos tiempo a las cosas no es accesible. Pero bueno, de momento, vamos a seguir con la historia. Bueno, y Marisa lo otro que le sucede es que es ciega. Entonces, claro, quizás aquí estéis pensando, ¿cómo puede ella interactuar con este ordenador cuando tiene esta discapacidad visual? Pues para ello existen los productos de apoyo o las tecnologías asistivas, que son básicamente una serie de software o hardware que ayudan a las diferentes personas con diferentes discapacidades a interactuar con los elementos, los dispositivos o lo que sea. Hay muchos tipos de productos de apoyo, pero digamos que el más famoso es el lector de pantalla. Los lectores de pantalla lo que hacen es leerte en voz alta, que es lo que hay en una página web o en un producto, para que tú puedas navegar con el oído. Y esto es útil para personas con discapacidad visual, pero también para las personas con discapacidad cognitiva, que a lo mejor procesan mejor la información utilizando el oído que con la vista. Y os traigo una demito para que escuchéis un lector de pantalla. Se escucha como muy bajito, ¿no? Bueno, básicamente está leyéndonos los textitos, luego nos está diciendo, por ejemplo, en el password nos está diciendo input de tipo password, requerido, te lee también el placeholder que tiene, te va leyendo cada uno de los elementos y en plan, el botón te lee el texto del botón, con lo cual el lector de pantalla nos da muchísima información. Pero claro, para poder darle esa información, nosotros tenemos que darle todos esos datos para que el lector de pantalla pueda leerlo. Y de momento vamos a volver con Marisa, que pensaba que me estaban indicando algo de arriba. Marisa enciende su lector de pantalla, que casualmente... que vaya para atrás, vale. La vamos a volver a escuchar, a ver si se escucha un poquito más.
Ahora sí que sí. Bueno, nos ha dado muchísima información, pero claro, tenemos que darle toda esa información. De momento nos vamos a ir con Marisa, que enciende su lector de pantalla, que casualmente estaba instalado en el ordenador, y cuando empieza a escuchar lo que le dice el lector de pantalla está un poquito confundida porque no recibe suficiente información. Y es que, si os fijáis en el HTML, no hay mucha información. ¿Cómo podemos darle más información? Pues para ello existe el HTML semántico, que básicamente son etiquetas que tienen significado por sí mismas, con lo cual nos van a dar información sobre qué es cada elemento, cuál es la estructura que yace en el documento y cómo se organizan los elementos y con qué jerarquía. Entonces, para crear esta estructura tenemos, por ejemplo, estas etiquetas. La etiqueta header indica que un elemento es un encabezado, un nav que es un link, una site que es un elemento completamente independiente y un footer, un pie de página. Para señalar dónde está el contenido principal de un elemento, de un documento, tenemos la etiqueta main. Para separar el main en secciones tenemos la etiqueta section y para separar las secciones en artículos tenemos article. Entonces, si utilizamos todas estas etiquetas, estamos creando una estructura que va a ser comprendida por los lectores de pantalla. Pero hay mucho más que puede hacer por nosotros los HTML semánticos, porque, por ejemplo, tenemos los títulos, H1, H2, etc. Porque si yo creo una P y hago que sea muy grande, y luego creo otra P y hago que sea un poco más pequeña, una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad visual entenderá que cuanto más grande, más importante. Pero claro, un lector de pantalla no entiende de tamaños, ese matiz se lo va a perder. ¿Cómo podemos darle esa jerarquía? Pues para ello tenemos los H's. Si yo utilizo un H1 y un H2, el producto de apoyo entenderá que el H1 es más importante que el H2. En general tenemos muchas etiquetas semánticas. Por ejemplo, tenemos code, que es para trozos de código, block quote, que es para citas, con lo cual es súper importante que siempre que vengan al cuento utilicemos todas estas etiquetas, porque lo que vamos a hacer es darle mucha información a los lectores de pantalla que se lo podrán comunicar a esa persona. Con lo cual, genial, volvemos al código y le creamos una estructura, ponemos que si un header, un main, un H1 y un H2. Y aquí Marisa vuelve a encender su lector de pantalla, pero se encuentra con otro problema más, que cuando llega a estas partes, cuando llega a CISM, lo lee como CISM, lo cual es correcto, porque son las siglas de Centro de Investigadores de Salvadores del Mundo. Pero cuando llega a Salvar el Mundo, lo lee como SALVARELMUNDO. Con lo cual, Marisa está haciendo el cálculo en su cabeza de cuál es cada una de las letras para entender qué cojones está pasando. Y es que resulta que debemos evitar utilizar las mayúsculas, no solamente porque en general no sean accesibles, sino porque los productos de apoyo lo van a leer como siglas y eso puede ser muy desconcertante para estos productos de apoyo. Así que nos volvemos a esta pantalla, hemos quitado esas mayúsculas, le estamos dando todo el contexto para que Marisa pueda encender el lector de pantalla, ya entiende lo que está sucediendo, pulsa Salvar al Mundo y llega a el famoso formulario y le pasa igual. Resulta que no está recibiendo la suficiente información de qué es cada elemento y qué tiene que hacer con cada elemento, así que es incapaz de rellenar el formulario. ¿Por qué? Porque si nos vamos al HTML, lo que tenemos son dos textos que nos dicen para qué sirve cada input, pero esto no es suficiente para un producto de apoyo. Para un producto de apoyo que un elemento esté al lado del otro no significa nada. Tenemos que decirle de una forma explícita que ese elemento está etiquetando a ese input o a ese select. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tenemos la etiqueta label, que si utilizamos el for y el ID para vincularlo con su elemento determinado, cuando el lector de pantalla nos esté leyendo este es un selector, nos dirá es un selector para salvar el mundo, para escoger de qué quiere salvar el mundo. Si no, nos va a decir selector y se va a quedar como tan pancho. Así que, fantabuloso. Marisa escoge que quiere salvar el mundo de los zombies, se va al botoncito y también se queda un poco a cuadros. Porque resulta que si nos vamos al código, el cohetito, que es el botón, lo único que tenemos es un botón y un span en el que suponemos que hemos hecho este CSS maravilloso. Pero claro, los productos de apoyo no entienden de iconos, de imágenes ni de nada, con lo cual lo único que le dice es botón. Así que Marisa no sabe para qué sirve este botón. ¿Cómo podemos solucionar esta historia? Bueno, pues le vamos a poner un texto que diga salvar el mundo, para que ella entienda que cuando pulse, pues se lanza esta maravillosa cura. Y aquí quizás me decís, bueno, pero es que entonces a mí me han pasado un diseño en el que no había un texto y estamos metiéndole un texto. Bueno, que no cunda el pánico, porque lo que podemos hacer es simplemente ocultar este texto, pero no podemos utilizar display none o visibility hidden, porque si hacemos eso, lo que vamos a hacer es ocultarlo
no solamente visualmente, sino también para los productos de apoyo. Hay muchas estrategias que podemos utilizar para ocultar elementos visualmente, pero no para los productos de apoyo. Por ejemplo, yo escogí esta estrategia que lo que ha hecho es ponerle un position absolute y enviarlo a Cuenca. De esta forma, este elemento no está visible porque está fuera de nuestra área de acción, pero sí va a estar accesible para los productos de apoyo porque no lo hemos ocultado. Así que Marisa ya entiende para qué es el botón, le pulsa y le pasa igual que a Teresa. Le aparece el errorcito de, oye, no has puesto el nivel de potencia guapa. Pero claro, aquí nos encontramos con dos situaciones. La primera situación es cómo le decimos a Marisa que ese texto de error está relacionado con ese input. Y por otro lado, ¿cómo le avisamos de que ha aparecido un elemento? Pues eso es el momento de hablar de los atributos ARIA. Los atributos ARIA vienen de Area Rich Internet Application y básicamente son una serie de etiquetas de HTML que lo que hacen es darnos información sobre qué rol cumple cada elemento, qué estado tiene cada elemento y cómo se relaciona con las diferentes propiedades. Los atributos ARIA no cambian el comportamiento, ni el aspecto, ni nada de eso. Solamente sirven para los productos asistivos, los productos de apoyo, como los lectores de pantalla. Así que no modifican nada de eso. Sin embargo, la primera regla de ARIA es no uses ARIA. Y esto puede sonar contraintuitivo, pero lo voy a explicar. Pongamos que yo quiero crear el título más importante de un documento, el H1. Yo puedo hacerlo con un div, diciéndole que su rol es que es un heading y que su area level es 1. Pero ¿para qué voy a hacer esto cuando ya tengo la etiqueta H1? Y es a esto a lo que se refieren. Si queremos darle más información a los productos de apoyo y simplemente podemos utilizar una etiqueta de HTML, es mejor que utilicemos esa etiqueta porque ¿para qué nos vamos a meter en este fregado de ponerle un rol, un area level y toda esta historia? ¿En qué situaciones tenemos que utilizar entonces ARIA? Pues precisamente en la que nos estamos encontrando, que no podemos comunicarle estas dos cosas que queremos comunicarle a Marisa simplemente utilizando HTML semántico. Entonces, primero, le vamos a decir a Marisa que ese texto de error está relacionado con ese input. Para eso tenemos ARIA Described By. ARIA Described By lo que nos dice es que un elemento va a ser descrito por otro. ¿Cómo se utiliza? Pues en el elemento que va a ser descrito, en el input, ponemos ARIA Described By y dentro escribimos lo que queramos. En plan, yo he puesto error, pero que sea un identificador único. Y luego, en ese texto que lo va a describir, ponemos dentro de ID ese mismo identificador único. De esta forma, el producto de apoyo entenderá que ambas cositas van juntas. Segunda cosa que podemos hacer por Marisa, decirle explícitamente, oye, esto está mal. Si utilizamos un ARIA invalid y lo ponemos en true, el lector de pantalla le dirá, oye, este elemento está inválido, ojito. Y por último, ¿cómo le avisamos de que un elemento ha aparecido? Si a este elementito de aquí, si a este texto yo le pongo que su rol es que es una alerta, en cuanto aparezca, el lector de pantalla dirá, joder, esto es una alerta, te lo voy a decir ahora mismito. Con lo cual ya Marisa entiende mucho mejor este error, cuál es su rol, y dice, vale, vamos a solucionarlo. Así que escoge el nivel de potencia y cuando está a punto de pulsar el botón, no hombre, consigue pulsar el botón. Bueno, y se lanza la cura por el aire y empieza a escuchar tanto a Víctor como a Teresa diciendo, joder, qué bien, ya no hay zombie, y empieza a escuchar frases de quiero alitas de pollo picante. Pero claro, la pobre Marisa no se está enterando de nada, porque resulta que esta es la maravillosa pantalla que sale una vez que lances la cura por el aire y salves el mundo, pero esto está hecho con dos imágenes. ¿Y qué pasa? Que los productos de apoyo no entienden sobre imágenes, no saben lo que hay dentro. ¿Cómo podemos darle esta información a Marisa? Pues para ello tenemos los atributos alt. Los atributos alt lo que nos van a permitir es describir qué hay en las imágenes. ¿Significa que tenemos que describir todo lo que hay en una imagen? No. Solamente tenemos que describir aquellas partes de la imagen que sean importantes y no tenemos que describir todas las imágenes. Si tenemos una que es puramente estética, tenemos que omitirla porque si no estamos creando como mucho ruido para esa persona. Entonces vamos a solucionar esto. En el primero yo he puesto felicidades, habéis salvado el mundo, porque digamos que es la parte relevante que necesita Marisa tener. Y como el segundo elemento es un trofeito así que no tiene mucha importancia, hemos utilizado el atributo alt y lo hemos dejado vacío. Así que fabuloso. Ahora Marisa ya sabe que han salvado el mundo, puede empezar a respirar tranquila. Y claro, de este apocalipsis zombie hemos sacado pues un par de conclusiones. La primera conclusión es, ¿y cómo hago yo algo accesible? Pues estoy segura de que o todo el mundo o casi todo el mundo aquí ha oído hablar de la W3C, que básicamente son los que parten el bacalao en la World Wide Web, pero bien pronunciado.
Pues esta gente crearon la WCAG, que viene de Web Content Accessibility Guidelines, que es una guía en la que establece cómo hay que hacer todo accesible. O sea, tienen de todo, es una guía larguísima. Entonces, siempre que tengáis alguna duda sobre cómo hacer algo accesible, ir a la WCAG. Actualmente vamos por la versión 2.2, pero está previsto que salga una dentro de muy poco. Por otro lado, haced muchas pruebas manuales. Porque cuando nos hemos puesto en los zapatos de una persona disléxica, daltónica, con una discapacidad visual, con una discapacidad motora o simplemente en los zapatos de alguien que está muy estresado, es cuando entendemos qué información tenemos que darle a esta persona para facilitarle la navegación con este elemento. Y por último, yo sé que la accesibilidad es un poco coñazo, pero no es tan complicada. Solamente tenemos que cambiar el chip e intentar todas estas cositas que os he contado, ponerlas en práctica. Si tenemos muchos códigos legacy, sí, la cosa se complica un poco más. Pero no tenemos que hacerlo todo de golpe, podemos ir haciéndolo poco a poco en diferentes iteraciones, porque todas las cosas que vayamos arreglando es una experiencia mejor que vamos a estar creando para la gente. Porque al final, al otro lado de las pantallas, lo que hay son personas y todas las personas deberíamos tener acceso a las mismas oportunidades. Así que quiero que cojáis vuestros AK-47, vuestras bates de béisbol o vuestras palancas y os preparéis para esta pelea encarnizada, porque ahí fuera hay gente que nos necesita. Y es nuestra responsabilidad crear productos más accesibles para crear una web más accesible. Y quizás puede que algún día también sea nuestra responsabilidad salvar al mundo de un apocalipsis zombie. Y bueno, quería agradecer a Extremadura Digital Day por contar conmigo. Me ha hecho mucha ilusión. Además, mi madre es extremeña, así que le ha hecho todavía más ilusión. Y pues gracias a la gente. ¿Preguntas? ¿No muerdo? ¿No como cerebros? Yo quería preguntarte si nos puedes recomendar algunas herramientas para hacer testing en web accesible. Esa es la pregunta que siempre me hace todo el mundo. Pero es que el problema es que no hay una única herramienta, porque claro, no hay una herramienta que tenga en cuenta que una persona tenga ansiedad, que tenga TDAH, que se ha rayado todo un brazo, entonces tienes que tener muchas herramientas distintas porque no hay una unificada. Es que es lo complicado de la accesibilidad, que cada persona tiene sus movidas, entonces tienes que intentar pensar en todo y utilizar todo lo que puedas. Lo siento. Que si no me voy, y me echo una siesta. Cobardes. Pues sea. Lo primero, felicitarte por tu charla mía, porque ha sido maravillosa, o sea, me ha encantado. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Nada. Y luego, lo segundo es, a ver, porque al final todo es coste, mía, y si no nos obligan, ¿sabes? Sí, si no nos obligan a hacerlo y demás, o sea, no lo van a hacer. Yo quiero ir a mi equipo, ¿vale? Y quiero convencerles de lo fácil o de lo... porque lo de lo útil yo creo que no hace falta explicarlo, que es hacer las cosas de esta manera. ¿Eres capaz de decirme de alguna manera, pues, añadir esto no va a costar tanto en el desarrollo de la herramienta que tú estás haciendo? O, ¿sabes por dónde voy, verdad? O sea, ahora mismo defender la accesibilidad es bastante fácil porque no sé si sabéis que acaban de poner una normativa de accesibilidad que van a caer unas multas que te cagas. Porque además es decir, si tú... No soy experta en temas legales, pero sé que es un tema en plan cualquier producto que se venda en Europa. Entonces puede caerte una multa por Francia, una por Alemania y otra por España. Y cada multa, pues, era bastante cuantioso, así que a la gente le suele doler el bolsillo.
Sí, sí, es cierto. Y se puso en vigor este verano, no me acuerdo el mes. Vale, pero como desarrolladora que incluyes esto en el código, ¿cuánto más te cuesta? Es que si lo haces desde el principio, accesible no cuesta tanto, porque simplemente tienes que tener como estas cosas en cuenta. Hay cosas que sí son un poquito más complicadas, pero sinceramente yo el otro día tenía que hacer una cosa accesible, no sabía muy bien cómo hacerlo y le pregunté a ChatGPT y me lo hizo. O sea, tenemos ayuda de las guías, ahora es todavía más fácil. Vale, o sea que quizás es más interiorizarlo en tu día a día y ya está, lo demás va saliendo solo. Sí, porque es lo típico que en tu equipo a nadie se le ocurre que el contraste de colores no es accesible o que esto tiene que ser navegable por teclado. Simplemente como teniendo ese pensamiento en la cabeza, desarrollas de esa manera y no es tanto trabajo. Salvo cosas muy específicas que son un poquito más complicadas, no es tanto trabajo. Sí, es que además lo del contraste de los colores me ha parecido muy básico, o sea que eso es algo que podíamos aplicar muy fácilmente. Y las etiquetas de HTML, salvo algunas cosillas que es verdad que cambian estilos, son bastante fáciles de hacer y no perturban mucho. Vale, muchas gracias. Más en la parte frontend, que ya vienen los componentes creados y no te parten unas etiquetas HTML como tal ya definidas, ¿sabes? Donde tú tengas que implementar ese tipo de propiedades, no sé qué, no de los textos alternativos, en imágenes. Entonces ahí sí que hay muchísimo código, es decir, si las librerías, ya ahí tienes que ir como etiqueta, poniendo. Sí. O sea, y además que hay muchas librerías que dicen, soy accesible, las revisas y no. Y además hay muchas que no te permiten cambiar la etiqueta, o sea, si te estás metiendo en componentes ya hechos, sí que además tienes que empezar a jugar con los roles de área y cosas así, porque no te dejan machacar muchas veces las etiquetas de HTML. Digamos que en código más a mano sí es más fácil, si te metes en ciertas librerías ya puede ser un poco más complicado. Sí, no, igual que hacemos código limpito, pues también acordarse de hacer estas cosas que no cuesta Y además tanto. los propios IDEs tienen una cosa que se llama autocompletado, que es maravilloso. ¿El qué? Los IDEs, los entornos de desarrollo integrado. Así que. Y por cierto, simplemente haciendo un buen uso de las etiquetas HTML, haces que el SEO de tu página funcione mejor. Si no, te penaliza. Sí, cierto. Que no, no es más que una pregunta, porque han preguntado por aquí herramientas. Herramientas hay muchísimas, hay que hacer una combinación de todas. Y entre ellas Axetools, IBM Checker, Sí, es que hay un montón. el Contrast, no sé qué, una herramienta que es para simplemente ver contraste de colores. Y luego el DevTool de los navegadores también. O sea, las herramientas principales. Y no sé si había una por ahí también que te hacía los linters, lo que son los linters que tiene para test, TypeScript y tal, los puedes configurar para que revisen los tags, ¿no? y el orden del HTML. O sea que yo creo que hay herramientas que son fáciles de usar aparte de la guía, ¿vale? Pero que al final no es una sola. No te Sí, vale no, una pero sola. que hay un Tienes que hacer conjunto. una serie de combinaciones de varias cosas. Hay un conjunto de 5 o 6 que las tienes y tienes todo cubierto. O sea que, ¿vale? Gracias. Ya para terminar, ¿vale? Porque se nos va. Bueno, nos queda un minutino. Si alguien tiene alguna otra pregunta, y si no, ya completo con lo que le ha dicho. Mismamente, con las herramientas que dice de Linting o Linter, hay una cosa que se llama Slint, que si lo configuras, cualquier desarrollador que quiera subir algo no lo va a poder hacer, porque es unas reglas que tiene que seguir antes de subirlo y ya con eso pues podéis ser todo lo nazi que queráis con eso. Sí. No compila, no hace nada, no puede subirlo. Os animo a ser nazis.